soy Judy Andrea Vanegas del grupo 1J. Me tocaron los dos primeros puntos. El primero de ellos es la historia de la liofilización. Entonces hablemos de ello. La liofilización es un método de conservación de alimentos que implica la eliminación del agua presente en el producto mediante la combinación de congelación y sublimación. Aunque se ha utilizado comercialmente desde la década de 1940, sus orígenes se remontan a principios del siglo X. El proceso de liolificación fue desarrollado por primera vez por el científico francés Arsène Astobal en 1906, quien buscaba una fórmula de conservar los sueros de sangre sin que se perdieran sus propiedades. Sin embargo, fue el físico e ingeniero francés Charles Taylor quien perfeccionó y comercializó la técnica en 1909. Taylor fundó la primera empresa. El segundo punto es la definición muy específica con datos concretos, ejemplo, temperaturas específicas que busca el método, cuáles son los factores de deterioro. Bueno, la liofilización se basa en la aplicación de los tres principios fundamentales. Esos tres principios fundamentales son la congelación, sublimación y desorción. En primer lugar, los alimentos se congelan rápidamente a temperaturas muy bajas, generalmente alrededor de menos 40 grados Celsius o incluso más frías. Esto solidifica el agua presente en el producto y se reduce la presión en la cámara de liofilización y se aplica en un calor suave, lo que permite que el agua congelada pase directamente al estado sólido, al estado gaseoso, sin pasar por la fase líquida sublimación, ¿cierto? Finalmente se lleva a cabo la desorción, que consiste en la eliminación del vapor del agua mediante corriente de aire seco. La liofilización busca preservar los alimentos manteniendo su sabor, textura, valor nutricional y propiedades sensoriales durante largos periodos de tiempo. Al eliminar el agua, se evita la proliferación de microorganismos y se previene la oxidación y la degradación enzimática, que son factores principales de deterioro. Además, la liolificación permite una larga vida útil sin necesidad de refrigeración, que facilita el alimento, el transporte y la distribución de los alimentos. La temperatura específica utilizada en la liofilización puede variar dependiendo del tipo de alimentos y del proceso en particular, pero generalmente entre menos 30 grados Celsius y entre menos 50 grados Celsius durante la etapa de congelación, ¿cierto? Y entre menos 20 grados Celsius y entre menos 40 grados Celsius durante la etapa de sublimación. La duración del proceso también puede variar desde varias horas hasta varios días, dependiendo de la naturaleza del producto y su tamaño. En resumen, la liofilización es un método de conservación de los alimentos que se utiliza la congelación y la sublimación para eliminar el agua presente en el producto. Busca preservar las características del alimento, evitando el crecimiento de microorganismos y la degradación enzimática y permitiendo la larga vida útil sin refrigeración. La liolificación se basa en temperaturas muy bajas, alrededor de menos 30 grados Celsius a menos 50 grados Celsius, y su desarrollo comercial se remonta al siglo X, siendo utilizado en diversas aplicaciones industriales y científicas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico.
voy a hablarles de los pasos para el proceso de liofilización. En primer lugar, el producto debe ser congelado de manera muy rápida y a temperaturas supremamente bajas. Después, el producto es puesto en una cámara al vacío donde la presión debe ser reducida significativamente. Después de eso, se aplica un calor suave al producto con el fin de sublimar el agua congelada que se va a convertir en vapor de agua. Luego, ese vapor es extraído de la cámara de vacío mediante un proceso de condensación y se recoge en un condensador. También este método de conservación es altamente utilizado en toda la industria gastronómica por su eficiencia. Principalmente se utiliza en productos perecederos tales como frutas, verduras, cafés, carnes y productos lácteos. Pero también es muy utilizado en la industria farmacéutica para la conservación de medicamentos, de vacunas y de productos biológicos. Es un método utilizado principalmente cuando la refrigeración o la congelación convencional no son adecuadas o prácticas, como el caso de alimentos y medicamentos sensibles al calor o que requieren una larga vida útil sin ser degradados. Los puntos 5 y 6 son clasificación o tipos o datos curiosos. Entonces, la liofilización se puede clasificar en diferentes tipos según los aspectos específicos del proceso. A continuación presentaré algunos. La liofilización convencional es el método clásico de liofilización y se utiliza ampliamente en la industria. Implica la congelación del alimento seguida de la sublimación del agua congelada en una cámara de vacío. Este proceso se lleva a cabo en etapas, incluyendo la congelación, sublimación primaria y secundaria y desorción. La liofilización por lecho fluidizado. Este método implica la congelación de partículas individuales del alimento en un lecho fluidizado donde se someten en una sublimación rápida. Es un proceso de liofilización más rápido en comparación con la convencional, ya que la transferencia de masa es más eficiente en el lecho fluidizado. La liofilización por deshidratación osmótica previa. En este enfoque, el alimento se sumerge en una solución osmótica antes de la liofilización. La solución osmótica ayuda a extraer parte del agua presente en el alimento antes de congelación, lo que reduce el tiempo de la liofilización y mejora la eficiencia del proceso. La liofilización acelerada, también conocida como liofilización rápida, o proceso de secado primario acelerado. Esta variante de la liofilización implica la ampliación de calor en la etapa de sublimación para acelerar la velocidad del secado. Esto puede resultar en un tiempo de liofilización más corto y una mayor capacidad de producción. Vamos a hablar acerca de los datos curiosos de la liofilización. La liofilización se utiliza no solo en la conservación de alimentos, sino también en diversas industrias, como farmacéutica, la biotecnología y la cosmética, para preservar productos sensibles como medicamentos, enzimas, cultivos celulares y productos químicos. Durante el proceso de la liofilización, el alimento se somete a un estado conocido como vitrificación. En este estado, el agua se congela rápidamente en forma de vidrio amorfo, lo que ayuda a preservar la estructura celular y las propiedades del alimento. La liofilización puede reducir significativamente el peso y el volumen de los alimentos, ya que el proceso elimina el agua que constituye la mayor parte de su composición. Esto hace que los alimentos liofilizados sean más livianos y fáciles de transportar, especialmente en aplicaciones como la alimentación de astronautas en el espacio.
Alimentos como el café, frutas, carnes, productos lácteos, hierbas y especies se pueden liofilizar con éxito, conservando su sabor, aroma y valor nutricional. Los alimentos liofilizados también tienen una larga vida útil, generalmente varios años, cuando se almacenan adecuadamente. La liofilización puede ser un producto costoso debido a la inversión en equipos especializados y a los altos costos energéticos asociados con la generación de vacío y la refrigeración. Sin embargo, sus ventajas en términos de calidad de los alimentos y vida útil han sido prolongadas.